Hola a todos, bienvenidos a otro video de este canal. Llevamos ya un par de mesecitos sin hacer videos, pero vamos a arrancar otra vez más juiciosos. Esta vez lo que vamos a hacer es hablar de por qué debemos mirar los bonos cuando vamos a invertir en acciones y nos vamos a enfocar en el mercado americano. Y como siempre, acuérdense que esto es informativo y para educación y no es ninguna invitación a invertir en nada específico ni a asesoramiento financiero. Y bueno, ahora empecemos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una gráfica mensual de los bonos del gobierno americano de más de 20 años. El ETF que estamos mirando es el TLT, que es este que ven acá, este es el símbolo. Entonces, esto es un ETF que nosotros podemos comprar y vender como si fuera una acción en el mercado americano. Y ahora vayamos por encima de las cosas básicas de cómo se le pone el precio a un bono o qué hace que un bono suba de precio o baje de precio. Y hay dos cosas principales. La primera son los intereses. Cuando las tasas de interés empiezan a subir, normalmente lo que pasa es que caen los bonos. Y como ustedes saben, más o menos desde el 2021-2022, las tasas de interés en Estados Unidos empezaron a subir por la inflación y miren lo que pasó con el precio de los bonos. Caen, caen, caen y caen y han tenido la caída más grande que hemos visto creo que en los últimos 40 años. Entonces ahí pueden ver la relación inversa que hay entre intereses y precios de bonos. Si los intereses suben, caen los precios de los bonos y si los intereses bajan, suben los precios de los bonos. ¿Qué otra cosa afecta el precio de un bono? La calidad del emisor. Si por ejemplo la compañía que emite el bono empieza a tener dificultades financieras, la gente que tiene esos bonos o que va a comprar bonos nuevos que va a emitir esa compañía, pues va a querer que le paguen más porque el riesgo de que no me puedan devolver mi plata ha aumentado. Pero en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en los bonos del gobierno americano que son considerados de alta calidad, es decir, normalmente los movimientos en estos precios de los bonos del gobierno americano son principalmente por temas de tasa de interés y no por calidad del emisor. Eso por supuesto puede cambiar en el futuro, pero por ahora digamos que son considerados bonos de alta calidad y, por decirlo de cierta forma, seguros. Y acá otro concepto importante. Ya sabemos que si las tasas de interés suben, pues se caen los precios de nuestros bonos. Pero ¿y qué hace que las tasas de interés suban? Acá ven una grafiquita y esta línea roja nos muestra la inflación y la línea azul nos muestra las tasas de interés. Y como ven, aunque no son exactas, cuando la inflación sube, suben las tasas de interés. Cuando la inflación baja, bajan las tasas de interés. Eso es porque uno de los principales mandatos de los bancos centrales en el mundo es controlar la inflación. Y cuando ellos ven que la inflación está empezando a subir demasiado, pues empiezan a subir las tasas de interés para sacar liquidez del mercado y así hacer que haya menos plata persiguiendo activos, comida, etcétera, etcétera, y bajen los precios. Entonces, como ven, acá tenemos una correlación casi que directa. Sube uno, sube el otro, baja uno, baja el otro. ¿Y qué es lo que hicimos acá? Lo que queremos tratar de hacer es una relación intramercados. Queremos mirar un mercado y que nos dé señales en otro mercado. En este caso vamos a mirar los bonos para decidir si vamos a estar invertidos o no en las acciones. Entonces lo que ven ustedes acá en esta grafiquita es, acá arriba está TLT, los bonos del tesoro, y acá abajo tenemos el S&P 500. Las 500 compañías más grandes del mercado de Estados Unidos. Y esta lineecita que ven acá en la mitad es simplemente un indicador que programé para que visualmente veamos esto mucho más fácil. Esto todo lo que nos muestra es si los bonos están subiendo, nos va a marcar en verde. Cuando los bonos corrigen, nos marca en rojo. Cayendo los bonos, rojo acá el indicador, subiendo los bonos, verde el indicador. Eso es todo lo que hace, nada muy sofisticado ni complejo. Y ahora que vamos a ver o que pueden empezar a ver, cuando los bonos empiezan a caer, vemos que las acciones empiezan a caer. Indicador rojo, miren acá, indicador rojo, caen los mercados. Claro, esto no cae en línea recta. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos alzas y después termina abajo. Es decir, mirar los bonos no nos va a dar necesariamente el mejor timing del mundo, pero sí lo podemos usar para saber si hay alto riesgo o bajo riesgo en el mercado de las acciones cuando miramos los bonos. ¿Funciona siempre? No, miren acá, acá tenemos bonos bajando, pero
si miramos desde donde sale la señal, que es más o menos desde acá, sí bajaron un poquito, pero terminaron arriba cuando se termina esa señal. Entonces, ¿es infalible? No, por supuesto que no, pero acá lo que queremos mirar es si los bonos son un buen indicio para nosotros decidir si debemos estar agresivos en el mercado de acciones o no. Eso es todo lo que estamos tratando de hacer. Y acá, para que comparemos, esto es el resultado de comprar y mantener desde el 2007, como ven acá abajo, el S&P 500. Si nosotros compramos acá y no vendemos nunca, que es lo que es comprar y mantener, vamos a obtener un retorno de 211% y vamos a tener una caída máxima, es decir, en algún momento de todo este periodo perdimos el 56% de nuestra plata, que acá va a ser aquí en el 2008, pero acá tenemos periodos como en COVID que perdimos el 35%, y en el 2022 también esto se cayó por acá, como pueden ver, más o menos un 28%. Entonces, esto es el resultado y así se ve la gráfica de capital de comprar y mantener. Y ahora miren qué pasa si nosotros nos salimos cuando los bonos están bajando. Bastante diferente la curva, ¿no? Ya no vemos esas caídas tan pronunciadas por acá. Acá la de COVID sí, no nos salvamos. Ahí quedamos también porque eso fue una caída muy rápida y los bonos no nos marcaron, digamos, en esta señal específica una salida ahí, pero miren, en el 2022 que se cayeron los mercados, esto nos tuvo por fuera y nos dio una muy buena señal. Así que en general, si ustedes miran esta curva o esta curva, esto es mucho más fácil de manejar, ¿cierto? Y aquí, como ven, tenemos un retorno de 236, es decir, un poquito más alto que comprar y mantener, pero la gran diferencia es que nuestra máxima caída solo es del 26%, mientras que comprar y mantener 56%. Entonces, gran diferencia en manejo del riesgo si miramos los bonos. Y aquí, como mencionamos, esto es cuando los bonos están bajando, nosotros decidimos no estar en el mercado, no salimos, esperamos en efectivo, y cuando los bonos nos marcan otra vez verde que están subiendo, volvemos a entrar al mercado de acciones. Pero ahora hablemos un poquito de los ciclos del mercado. En el canal también tenemos un video de un live que hicimos sobre los ciclos del mercado. Se los recomiendo, que ayudan a entender esto muchísimo mejor. Pero básicamente, si ustedes miran acá, tenemos bonos en la primera parte acá de la grafiquita, acciones y materias primas. Y lo que va a estar pasando es que dependiendo del ciclo en que estemos, va a haber un activo o varios que van a ser mejor que otros. Entonces, en los bonos, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Cuando las tasas de interés suben, que normalmente es cuando las economías están aceleradas y el Banco Central tiene que empezar a frenar las economías, los bonos empiezan a caer. Es decir, los bonos empiezan a caer cuando estamos en exceso crecimiento, se frena el crecimiento y empiezan las caídas. Esta es la etapa mala para las acciones. Como ustedes ven acá, las acciones, por el contrario, cuando salimos de recesiones, empiezan a andar, después empieza el crecimiento, que son estas dos etapas, y aquí en la etapa 4, cuando los bancos centrales empiezan a frenar con alzas de interés, pues las acciones todavía siguen muy bien. Hay ciertos sectores que son mejores aquí, por ejemplo, en términos de acciones, y otros que son mejores aquí cuando estamos arrancando el ciclo. Pero en todo caso, acá vamos a tener una etapa en que los bonos están cayendo, pero las acciones siguen dando plata. Y ya después, cuando empezamos a caer, en general es malo para los bonos y malo para las acciones. Entonces, por eso es que ustedes ven que cuando los bonos empiezan a volverse negativos, pues nos están diciendo que podemos estar empezando ya a llegar a la parte superior de esos ciclos económicos, en donde vamos a empezar a entrar en problemas. Otra cosa entonces que también van a ver acá es que esa relación entre bonos y acciones cambia todo el tiempo, no es estática. No quiere decir que siempre que los bonos estén negativos va a ser negativo para las acciones, como vemos acá en la etapa 4, ese no va a ser el caso. Entonces las relaciones entre los bonos y las acciones van a ir cambiando. Entonces, como ven, uno puede complicar esto mucho más, y la relación esa que les puse anteriormente de si los bonos están negativos, usted se sale de las acciones, normalmente, como vieron, funciona muy bien, funciona mejor que comprar y mantener porque tiene un poquitico más de retorno y mucho menos riesgo, pero obviamente estamos ignorando que esas correlaciones cambian. ¿Y qué pasa si nosotros incorporamos estas correlaciones? Si ustedes se acuerdan, comprar y mantener
ganaba el 211% y simplemente si nos salimos cuando los bonos están negativos, nos ganábamos el 236%. Si ya incluimos correlaciones, es decir, si miramos si se están moviendo hacia el mismo lado cuando nos dan la señal o hacia el lado inverso, podemos aumentar mucho más esos retornos utilizando este filtro de los bonos. Ahora vamos a ganar 375% en este periodo, es decir, más del 100% más que comprar y mantener. Nuestra caída máxima se queda más o menos igual en el menos 27 y comprar y mantener es el menos 56, que es bastante grande. Entonces, como ven, incluir correlaciones nos mejora mucho este filtro, pero también, como ven aquí, no nos ayudó en el COVID. Entonces, como pueden ver, mirar otros mercados para decidir si van o no a invertir en acciones tiene un valor agregado grandísimo, y espero que con estas curvas que han visto acá, pues eso quede claro. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Como hemos mirado esto en este video, lo estamos usando como un filtro, ¿cierto? Simplemente estamos diciendo si los bonos están haciendo ciertas cosas, en este caso cayéndose, y hay correlaciones o no positivas con el S&P, pues nosotros nos vamos a salir del mercado, nos vamos a quedar adentro. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Pues aquí, por ejemplo, nosotros no hemos mirado si el S&P está subiendo o está bajando. Estas gráficas que les mostré simplemente miran los bonos y deciden estoy en acciones o no. Pero ¿y qué pasa si las acciones también se están cayendo? Podemos utilizar filtros, promedios móviles, si el S&P lleva positivo 3 meses, 6 meses, mirar si eso nos afecta esos resultados. Y lo más probable es que logremos disminuir esa caída máxima utilizando filtros en el S&P. Otra cosa que podemos hacer con esto es, como vimos en esta grafiquita, pues aquí tenemos etapas donde cosas diferentes funcionan mejor, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, ven acá que las materias primas son las que suben y crean la inflación. Entonces aquí nosotros vemos que las acciones en teoría empiezan a sufrir cuando las tasas de interés ya llevan subiendo un tiempo determinado, porque esto pues afecta la capacidad de compra de los consumidores, las compañías que tienen deuda tienen que pagar más intereses, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué está pasando acá? Las materias primas y cosas como energía, por ejemplo, tienden a subir en este periodo. Entonces uno, por ejemplo, podría buscar acciones que sean de petroleras o de productores de energía, y esas deberían estar relativamente bien en esta etapa del ciclo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos diseñar estrategias de rotación de sectores. Entonces, por ejemplo, cuando los intereses están bajando o están bajitos, compañías de tecnología, consumo discrecional, etcétera, tienden a irles mejor. Cuando los intereses están subiendo o están altos, normalmente los commodities, la energía y el dólar se fortalecen. Entonces, por ejemplo, podemos tener que cuando veamos estos cambios en los bonos hacia arriba o hacia abajo, pues podemos mirar si en ese periodo nos invertimos en tecnologías o en discrecional, en commodities, energía y dólar. Y la última cosa que pueden hacer es no tenemos que decidir estar adentro o estar afuera totalmente. Podemos estar invertidos parcialmente. Entonces, por ejemplo, si sabemos que cuando los bonos bajan normalmente no es muy bueno para las acciones, pero no queremos quedarnos por fuera, porque como vimos, ese indicador no es infalible, pues podemos simplemente decidir estar adentro de los mercados, pero con menos cantidad de plata. Si tenemos un portafolio de 100 y se nos caen los bonos, podemos decir, mire, cuando los bonos empiecen a irse negativo, no puedo tener más del 30 o el 40% invertido en el mercado. Y el resto lo voy a usar o para sentarme en efectivo y ganar intereses durante ese periodo, o para usar diferentes tipos de estrategias de timing, o pasarme a otros activos que puedan funcionar cuando las acciones no funcionan, etcétera, etcétera. Como ven, esto tiene muchísimos usos y la idea de este video era simplemente darles ideas generales para que ustedes puedan empezar a pensar en cosas no tan directas de los mercados de acciones, pero que afectan un montón cómo se comportan esos mercados de acciones. Y así que acá espero que tengan varias ideas de cómo construir diferentes tipos de estrategias, usar esto de filtros, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.